Bustamante Segarra a pasar a la mesa. Por favor, tome asiento. Gracias. Gracias. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al doctor Ramiro Bustamante Segarra. Le puedo pedir, doctor Segarra, si gusta, doctor Bustamante, si gusta, se puede retirar la mascarilla para que se sienta más cómodo. Muchas gracias. Doctor Bustamante, vamos a comenzar esta entrevista con usted, solamente haciéndole recordar que las preguntas van a girar en torno a su solvencia, su idoneidad, su trayectoria académica profesional, sobre su proyección personal y sobre el conocimiento de la realidad nacional e institucional. En esta oportunidad vamos a pedirle a la doctora Imelda Tumialán que pueda comenzar con algunas preguntas, sin perjuicio de que los demás miembros del Pleno nos animemos a hacer algunas preguntas adicionales. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente. No, encantado. Buenos días, señoras y señores integrantes de la Junta. Buenos días, doctora Gerí. Buenos días, señorita. Renovando nuestro saludo, doctor Ramiro Bustamante Segarra. Agradecería que nos presente sus acreditaciones académicas y hoja de vida en 5 minutos. Gracias, doctora. En cuanto a mi experiencia académica, les puedo manifestar que fui el primero en mi promoción en graduarme tanto de bachiller como de abogado. Y en las dos oportunidades obtuve unanimidad y felicitación pública por la presentación de mi tesis que titulaba Las ventajas y beneficios de la aplicación del control difuso en las cortes, en las salas superiores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en los años 2000 a 2003 y asimismo por mi trayectoria académica. Posteriormente seguí el curso de especialista en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante con el maestro Manuel Atienza. Luego inicié mis estudios de maestría en la Universidad Nacional de San Agustín sobre Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional. Posteriormente hice un curso en España en la Universidad de Castilla-La Mancha con el maestro Javier Díaz Reborio, también sobre Derecho Constitucional. Luego hice otra maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre Derecho Constitucional y Política Jurisdiccional. Enseguida inicié mis cursos de doctorado en la Universidad Nacional de San Agustín, que también me gradué con la tesis sobre el consentimiento informado. Luego seguí un curso en la Universidad de Jaén con el maestro Gerardo Luis Rico sobre gestión de despacho judicial. Asimismo, he sido 5 veces becado por el Consejo General del Poder Judicial de España para realizar cursos en la Escuela Judicial de Barcelona. ¿En cuanto a su hoja de vida? En mi hoja de vida. Bien, yo soy un juez. Estoy comprometido con el Poder Judicial, con los valores democráticos del país, que durante 25 años vengo ejerciendo el cargo y que me he preparado, como lo han visto ustedes, tanto en el país como en el extranjero, para asumir mayores responsabilidades. Y es así que desde el año 2017 me encuentro como juez supremo provisional de la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Asimismo, si ustedes me dan la oportunidad de poder ser juez supremo titular, obviamente seguiré aportando mucho más al Poder Judicial, pues en la Administración de Justicia tenemos muchos jefes, pero pocos líderes que generen cambios para mejorar nuestro sistema de justicia, para lograr una justicia transparente, proba y honesta, que es lo que reclama la sociedad y es lo que legitima a los jueces y al sistema de justicia. Gracias. ¿No? Ahora nos puede indicar en qué circunstancias un juez quiebra el principio de imparcialidad en un proceso. Bien, el principio de imparcialidad es el principio que considero que es fundamental en la administración de justicia.
y no solo lo digo yo, es el primer principio valor que está previsto en las reglas de Bangalore sobre conducta judicial, es el primer principio que está también previsto en el Código de Ética Iberoamericano. La independencia es que uno se mantenga sin recibir presiones, sean internas o externas, y que resuelva únicamente sujetándose a la Constitución y a la ley. ¿Cuál fue su mayor logro de su experiencia como juez provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República? Bien, en la labor jurisdiccional o en la labor administrativa. En ambas. Bien, en la labor jurisdiccional les puedo comentar que el año pasado una ponencia mía ha sido elegida por la ONU, por el Centro de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Vulnerabilidad, para formar parte de un cuadernillo de sentencias emblemáticas de protección de refugiados inmigrantes, en la cual se han publicado sentencias trascendentes expedidas por jueces de Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. En el ámbito administrativo, pues yo también conformo varias comisiones dentro del Poder Judicial que son paralelas a mi labor jurisdiccional. Yo soy coordinador del equipo de implementación de la oralidad en los procesos civiles. Desde el año 2017 empecé esta labor, que es una labor inédita, porque somos los propios jueces del Poder Judicial los que hemos iniciado este cambio. Y lo hemos iniciado porque estamos cansados de aplicar un proceso que es lento, engorroso, desordenado, y sin que se modifique el Código Procesal Civil, como ha sucedido en el ámbito penal o en el ámbito laboral. Hemos logrado que actualmente 22 Cortes Superiores del país estén aplicando la oralidad y mejorando nuestro proceso civil para que sea mucho más célere y eficiente. Y en el contexto de la pandemia, ¿qué ha significado la oralidad en la justicia civil? Ha significado un cambio trascendental, porque ha permitido que el sistema de justicia no se paralice. Nuestros procesos tradicionales escritos se llevan a cabo en forma presencial, presentando un escrito por mesa de partes, recibiendo una notificación física. El sistema oral facilita y permite la implementación de nuevas tecnologías. Podemos hacer las audiencias virtuales sin ningún inconveniente. Los escritos se presentan por las mesas de partes electrónicas, las firmas de los magistrados las hacemos electrónicamente. Entonces no necesitamos movilizarnos ni estar presentes en un ambiente para seguir prestando el servicio de justicia. ¿Cuáles fueron sus aportes desde la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente al Plan de Descarga Procesal de la Corte Suprema de Justicia de la República 2022, que fue aprobada incluso por una resolución administrativa 112-2022? En los informes de gestión que presento todos los años, ustedes van a poder ver todas las implementaciones que he estado trabajando durante estos años para mejorar la celeridad en la tramitación de nuestras causas en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Yo soy el magistrado más antiguo en esa sala y que conozco toda la realidad de esta sala. El año pasado tuvimos una reunión con la doctora Elvia Barrios, quien nos solicitó que mejorásemos nuestros ratings de producción. Y yo le indiqué que encantado podríamos hacerlo, pero que nos permita modificar nuestros trabajos internos de trabajo, nuestras formas internas de trabajo. Ella nos autorizó y nos dijo, perfecto, háganlo. Indicamos que íbamos a hacer resoluciones de trabajo interno para mejorar nuestra labor. En nuestra sala nosotros aplicamos el principio de concentración, cosa que no lo hacen otras salas. Le explico. Si viene un expediente con 5 recursos de casación, lo que hacemos nosotros es expedir una sola resolución para calificar los 5 recursos. Con eso generamos una sola resolución que hay que transcribir, que hay que corregir y una sola notificación que realizar. Sin embargo, otras salas supremas lo que hacen es desconcentrar
Entonces, ¿qué hacen? Piden 5 resoluciones. Una resolución para cada recurso de casación. Entonces, generan 5 transcripciones, 5 correcciones, 5 notificaciones. Lamentablemente, el Poder Judicial tiene un pésimo sistema de estadística. Pues para el Poder Judicial, la sala que desconcentra es una mejor sala que la sala que concentra. ¿Por qué? Porque solo miden cantidad. Y ellos dicen, una resolución que es pedido esta sala, contra 5 que es pedido esta sala trabaja más, lo que es un absurdo. Nosotros estamos concentrando los actos y produciendo menos actos procesales, aplicando el principio de eficiencia. Segundo aspecto, se dice mucho y hasta hay actos de corrupción por el señalamiento de vistas de causa. Nosotros en nuestra sala, cuando declaramos procedente un recurso de casación, en la misma resolución señalamos la fecha de vista de la causa. Entonces no hay opción alguna para que a través de un acto de corrupción o cualquier otra situación se pueda favorecer a algún litigante. Entonces ya está notificado, estamos actualmente señalando para el mes de octubre las vistas de causa de las calificaciones, estamos declarando procedentes. Eso también facilita mucho la transparencia en el Poder Judicial, pues el litigante va a ver que su expediente ya está con fecha de señalamiento y no tiene que estar yendo constantemente al Poder Judicial o presentando un sinnúmero de escritos para que se señale fecha para la vista de causa. ¿Cuánto es el porcentaje de casaciones que se declaran improcedentes en la calificación? Porcentaje exactamente no lo tengo previsto, pero más o menos será un 75% que se declaran improcedentes. ¿Y por qué se declaran improcedentes? Porque el recurso está mal planteado. Lo que están buscando es una nueva revaloración probatoria. La Corte Suprema es una corte de casación, no es una corte de instancia. Nosotros aplicamos la función nomofiláctica, por la cual nosotros solo vemos la debida aplicación e interpretación de la norma material aplicable al caso y uniformizamos la jurisprudencia nacional. Entonces no podemos volver a revisar, ¿no?, las pruebas que se han actuado en el proceso. ¿Y frente a ello se ha adoptado alguna medida, ¿no?, un tema para un pleno casatorio o alguna propuesta que han elevado ustedes al Consejo Ejecutivo? Realmente no hemos planteado algún pleno casatorio, pues esto es un proceso de calificación, ¿no? En la calificación de los recursos no causan estado, digamos, ¿no? No es una resolución definitiva, no es una resolución previa, ¿no? En las resoluciones de fondo, sí, por ejemplo, en nuestra sala, cuando veíamos asuntos tributarios, establecimos un criterio de que no procedía la renuncia tácita a la prescripción ganada. Es decir, que en un asunto tributario, si un contribuyente se acogía a un fraccionamiento tributario y después se daba cuenta que esa obligación había prescrito, presentaba su recurso de prescripción y la SUNAT le denegaba aplicando normas civiles. Y decía, no, en el Código Civil se puede renunciar a la prescripción ganada, por tanto, usted ya renunció cuando se sometió a este fraccionamiento. Y nosotros dijimos que no, porque eso está previsto en una ley especial que está en el Código Tributario, y justamente la quinta sala es la que ha hecho este pleno, mejor dicho, esta resolución vinculante, ¿no?, sobre este tema. También hay otros mecanismos que podrían, ¿no?, implementarse. Yo creo que es muy válido. Por su experiencia académica y especialmente en la Academia de la Magistratura, ¿qué metodología propondría para fortalecer la oralidad en la justicia civil en casos de justiciables que integran los grupos vulnerables? Bien, el Perú ha suscrito las reglas de Brasilia, conforme al artículo 29 de la Convención de Viena, que es el tratado de los tratados. Los compromisos que asume un Estado tiene que implementarlos y hacerlos realidad. Entonces el Poder Judicial viene trabajando en la Comisión de Acceso de Personas con Vulnerabilidad, que preside con mucho éxito a la doctora Janet Tello, una serie de medidas
para lograr estos objetivos. Por ejemplo, la sentencia que ha sido escogida por la ONU para este cuadernillo trata de eso, se estaban vulnerando los derechos de un migrante. Los migrantes forman parte de un grupo vulnerable, ¿no? Entonces nuestra sala resolvió este caso dándole los derechos que le correspondían a este migrante para que pueda continuar en el país. Gracias. Otro tema que voy a abordar, porque de la información que nos han llegado y que está en nuestro expediente también, ¿no? Se han comunicado sobre un expediente 036-2021 de la OCMA, en el que una persona, ¿no?, con código, ¿no?, le denuncia a usted. ¿En la OCMA? Sí. Desde Eso fue en el 2020. Doctor, no pude hacer una denuncia en la OCMA, doctora, porque desde 2017 yo soy juez supremo. Los jueces supremos son investigados por la Junta Nacional de la Justicia. Ah, sí, pero justamente sobre eso la OCMA se ha pronunciado, de que no podría seguir a usted ese proceso, puesto que ya está en la Suprema, ¿no? Porque la denuncia ha sido formulada como juez superior de Arequipa. Y han desacumulado incluso esa investigación porque están otras personas, ¿no? Posiblemente usted... de un colaborador eficaz, creo, de los cuellos blancos. Así si es. no me equivoco. Así es. Bien, en esa denuncia, que es una denuncia mansalva, creo, y con el objeto de perjudicar a gente honorable y transparente que trabajamos en el Poder Judicial y que hemos denunciado actos de corrupción, no solo ante el fiscal de la Nación, sino también ante la OCMA. Son como 50, creo, magistrados que supuestamente indican, en mi caso, ¿no?, que el doctor Héctor Lama y quien habla habríamos participado en reuniones con empresarios, creo, lo que es completamente falso, doctora. Yo jamás he tenido alguna reunión con empresarios y mucho menos me he reunido con cualquier integrante de los cuellos blancos. Ya, entonces tenía conocimiento de ello, o referencia, ¿no? No, tenía referencia, claro que la OMA lo declaró improcedente, sino que no eran competentes para conocer ese proceso, ¿no? Ya. ¿Qué mecanismos y herramientas se requiere para la aplicación de la política nacional para la transversalización del enfoque de interculturalidad en el sistema de administración de justicia desde las salas supremas? Bien. En el Poder Judicial tenemos también una comisión permanente que preside el doctor Prado Saldarriaga, justamente sobre aplicación de interculturalidad. Constantemente se hacen congresos nacionales con la participación de representantes de comunidades campesinas, de comunidades nativas, de rondas campesinas, justamente para coordinar con ellos la aplicación de la justicia comunal que ellos vienen realizando, para que sea, digamos, acorde con la disposición que establece la Constitución en el artículo 149, que tiene que hacerse en concordancia con los jueces de paz y respetando los derechos fundamentales. Entonces esta comisión justamente tiene esta misión de poder coordinar, ¿no?, para evitar que se cometan abusos y excesos que puedan atentar contra los derechos fundamentales de los comuneros y de los miembros de las comunidades nativas. Muchas gracias por su respuesta. A usted, gracias, doctora, señor muchas presidente. Gracias, doctora Tello. Doctora Tumela. Doctor Vázquez, si tuviera algunas preguntas, por favor. Sí, gracias, presidente. Reiterando nuestra bienvenida al doctor Bustamante Segarra. Gracias, doctor Vázquez. La doctora Tumialán le preguntaba en relación a esta denuncia que efectivamente ha sido derivada de la Junta Nacional de Justicia, que seguramente será pues evaluada en su momento. Sin embargo, yo quería preguntarle puntualmente si es que usted conoce al señor Samir Abudayev. Ni idea. ¿Al señor Díaz Asto, Luis Díaz Asto? Tampoco. Usted ha coincidido, sin embargo, sí, en ocasiones con el señor Walter Ríos.
Tampoco. Digo por la función, han integrado a la Asociación de Magistrados. Ah, bueno, en la Asociación de Magistrados sí, claro. pero Ha en tenido, cuestión... lo que quiero es preguntarle cuál ha sido el nivel de contacto que ha tenido con él, ha tenido algún tipo de encuentro social o cosa parecida. Ninguna, doctor Vázquez. Correcto. Yo quería preguntarle también en relación a la judicialización de derechos económicos, sociales, culturales. Como sabemos, pues hay varias generaciones de derechos humanos, derechos fundamentales, los derechos civiles y políticos han sido pues judicializados, pero otros derechos de generaciones más recientes están en ese proceso. Yo quería pedirle su opinión sobre la posibilidad de judicializar algunos de estos derechos. Bien, por ejemplo, el derecho a la vivienda. En mi sala vemos procesos contenciosos administrativos de resoluciones que expiden los municipios, que expide COFOPRI sobre otorgamientos de títulos de propiedad, por ejemplo, en asentamientos humanos, ¿no? Nuestra Constitución establece como un derecho social el derecho a una vivienda digna, ¿no? Entonces nosotros resolvemos casos sobre ese aspecto. Sobre el agua potable, ¿no? Que ya ha sido declarado como derecho fundamental a través de las sentencias del Tribunal Constitucional. También vemos algunos procesos sobre saneamiento, ¿no? Cuando hay problemas entre la empresa prestadora del servicio de agua potable y los pobladores de algún pueblo joven, de un asentamiento humano que les piden a veces requisitos excesivos para poder tener una conexión de agua potable. También vemos los casos del agua subterránea, por ejemplo. Sin embargo, más allá de situaciones puntuales, de conflictos entre particulares y empresas que proveen del servicio o de autoridades públicas que eventualmente les corresponde asignar algún tipo de o reconocer algún tipo de derecho, yo más bien apuntaba a la exigibilidad de estos derechos, derecho a la salud, derecho a la vivienda, al agua, al trabajo, etcétera. ¿Cómo vislumbra usted, cómo proyecta usted a futuro la posibilidad de la exigibilidad de este tipo de derechos que están plasmados a nivel constitucional, pero que sin embargo no encuentran una concreción en vía de judicialización? Bien, evidentemente sí se pueden judicializar. En la época de la pandemia hemos visto que habían clínicas que, por ejemplo, pretendían cobrar sumas millonarias a los pacientes de COVID que estuvieron atendiendo. Esos procesos, bueno, si bien es cierto, el Estado intervino ahí para que esas deudas sean por montos razonables, esos procesos podrían llegar tranquilamente al Poder Judicial para ser resueltos, ¿no? Si se inicia un proceso de obligación de dar suma de dinero, ¿no? Pero ahora, en cuanto al aspecto macro que me dice usted, ¿no? La Constitución establece derechos sociales que el Estado, como un estado de bienestar, está obligado a proporcionarlos. Obviamente dentro de las posibilidades de nuestro sistema económico, ¿no? El país no es un país rico que tenga ingresos en abundancia, pero los pocos recursos que tienen deben estar destinados justamente para brindar estos servicios o estos derechos esenciales, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Por eso es importante que el Estado trabaje en políticas públicas para que se pueda tener acceso a estos derechos. Y si no se cumplen, no hay ningún inconveniente para que cualquier ciudadano pueda acudir a la instancia judicial para que se pueda resolver su caso concreto y se le brinde estos derechos que están reconocidos no solo en nuestra Constitución, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Usted no dudo de que conoce lo que es la OCDE. Por supuesto.
el Perú aspira desde hace ya una década aproximadamente a integrarse a este bloque de países que tienen niveles relativos de desarrollo pues superiores al promedio, ¿no? En algún momento se decía que era el club de los países ricos, aunque ahora también hay países de desarrollo, Latinoamérica de también, desarrollo claro. medio, ¿no? Hay 4 países latinoamericanos que forman parte de la OCDE. ¿Qué supone esto como desafío para la institucionalidad del Perú y concretamente para el Poder Judicial? Bien, el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, como bien lo ha manifestado usted, es una institución, es un club que está integrado actualmente, creo, por 38 países, que establece políticas para que sean implementadas en los estados y mejorar sus sistemas democráticos y sus sistemas de desarrollo económico. El Perú ha estado en constantes contactos con la OCDE para poder ser parte de esta institución, y el 25 de enero ya se expidió una resolución por la cual se permite que el Perú empiece su proceso de adhesión a la OCDE. Esto no es gratuito, el Perú tiene que cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, establecer el gobierno digital, es decir, que todas las instituciones del sector público se manejen digitalmente, y la gobernanza por datos, y de esta manera tener información mucho más certera para tomar las medidas respectivas. Hace un mes, creo, o algo más, la presidenta del Poder Judicial y el doctor Ávila, presidente de la Junta Nacional de Justicia, se han reunido con un grupo de expertos de la OCDE que han llegado para un proyecto que tienen de, creo que se llama, acercamiento de la justicia célere y transparente en una economía inclusiva, algo así. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades. Si tienen ellos referencias de otros países donde el sistema de justicia funciona mucho más eficiente que el de nosotros, ¿no? Si vemos el Latino Barómetro de aprobación judicial, el Perú tiene una aprobación del 16% y el promedio de América Latina es del 25%, entonces nos falta todavía trabajar muchísimo para siquiera estar al nivel de Latinoamérica. Entonces creo que participar de la OCDE y poder ser miembro de la OCDE nos va a ayudar a lograr un país mucho más moderno, mucho más equitativo, y podamos superar, ¿no?, las crisis políticas y económicas que lamentablemente estamos padeciendo. Le voy a formular una última pregunta en relación a algo que usted ha señalado, volviendo a la pregunta inicial sobre esta denuncia, digamos que por cierto está todavía en una fase preliminar, pero lo que quería era consultarle, porque usted decía que esta denuncia se producía a partir de denuncias que habría formulado usted en relación a actos de corrupción. Sí. ¿A qué denuncia se refiere? ¿Usted ha denunciado actos de corrupción? Sí, ¿Cuáles? he denunciado al consejero Noguera por la forma como se desempeñó en la entrevista que realicé justamente en la anterior convocatoria para juez supremo. Si ustedes la revisan, van a ver que es una vergüenza, que es realmente desdeñable lo que hacía ese fulano en la administración de justicia. Evitemos, digamos, perdón, doctor, pero es que me siento indignado personales por la forma de actuar de esa gente que ha hecho mucho daño a la administración de justicia. Comprendo. Él lo denuncié al fiscal de la Nación. He participado en 2 procesos ante la Fiscalía Anticorrupción por 2 denuncias. Una contra el ex juez y actualmente prófugo en España, Inostroza Pariachi, y otra también contra otros integrantes respecto a la Asociación de Magistrados. Entonces yo siempre he denunciado los actos de corrupción y siempre he resuelto mis expedientes con total independencia. En mi sala había un proceso que es público, que hay audios al respecto, sobre un asunto de la SUNAT con una editorial. Y cuando me pasaron el expediente, porque la magistrada ponente sacó la resolución a favor
de esta editorial. Yo revisé el expediente y pese a las presiones que recibía, yo saqué mi resolución en contra, porque esa editorial no tenía la razón. Y por ese motivo también me he ganado enemigos gratuitos, que son los que presentan estas... ¿Hizo algún tipo de denuncia respecto de aquellas presiones? Por supuesto, los puse en conocimiento del presidente de mi sala, que en esa época era el doctor Walde Jauregui, y cuando cambiamos de presidente al doctor Pariona, también le puse en conocimiento de lo que había sucedido con este expediente. Bien. Le agradezco mucho, doctor Bustamante. A usted, doctor Vázquez. Gracias, presidente. Gracias, doctor Vázquez. Doctora Zavala, ¿tiene algunas preguntas para el magistrado Bustamante? Gracias, presidente, reiterándole la bienvenida, doctor Bustamante. En la misma línea, yo acá estoy viendo en su hoja de vida, solo para que me aclare, ¿ya? Dice CS/254-2016-0, Fiscalía Suprema, Control Interno, Arequipa, Poder Judicial, prevaricato. ¿Tienes algún proceso abierto por prevaricato? Doctora, el día de ayer recién he podido acceder a mi hoja de vida que ha redactado la Junta, y sí, me he dado con la sorpresa de ver no solo una, hay tres procesos penales. Sin embargo, esa es una información inexacta. Yo tengo acá el reporte oficial de la Fiscalía Suprema de Control Interno en el periodo de enero de 1990 al 17 de diciembre del 2021, que es la fecha que me presenté para la convocatoria, y que dice 33 denuncias, concluidas 33, sanciones 0. Y tengo otra constancia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en la que establece que no registra anotaciones en esta Fiscalía Suprema. Entonces la información que han consignado ustedes en mi hoja de vida es inexacta. Ayer ya presenté por mesa de partes un descargo, pero hoy mismo le voy a dejar en mesa de partes las constancias oficiales, ¿no? Para que ustedes puedan hacer el cruce de información y vean que esas denuncias no están vigentes. Eso es todo, señor Gracias, Bustamante. doctora. Muchas gracias. Doctora Tello. Sí. Buenos días, doctor Bustamante. Buenos días, doctora. Sí, doctor Bustamante, cuando he escuchado su exposición y a una pregunta de la señora Tumialán, usted dijo que se estaba trabajando en la oralización de los procesos civiles. Desde el 93, en que se dio el nuevo Código Procesal Civil, se ha venido trabajando este tema de la oralidad de los procesos civiles. Pero doctora, en vez de ir avanzando hemos retrocedido. Exacto. Entonces, el tema es que, por información de algunos abogados o de muchos abogados y versados en la materia, ellos consideran de que es muy difícil oralizar los procesos civiles en atención al número de procesos y al número de jueces. ¿Cómo solucionarían ustedes este problema? ¿Es un problema real? ¿Cómo lo han afrontado? ¿Cómo plantean soluciones a ello? Bien, doctora. Efectivamente, desde hace 30 años América Latina está encaminada en cambiar los procesos escritos en procesos orales. En 1993, cuando se expidió el Código Procesal Civil, que fue una labor ardua que realizó el doctor Juan Monroy Gálvez, nuestro código fue un código modelo. Fue la envidia de todos los países de Latinoamérica que decían cómo habíamos podido condensar un código tan bueno que llevaba a cabo los procesos por audiencias. Lamentablemente hubieron problemas en las audiencias, pero eso se debió a una falta de capacitación de los magistrados, de los abogados para aplicar este nuevo proceso, y sobre todo que se aplicó el nuevo proceso oral en un despacho que estaba configurado para un proceso escrito. Entonces no había forma que se pueda materializar eso. ¿Qué hemos hecho nosotros en este proyecto que lo hemos trabajado con CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que es un organismo
de la Organización de Estados Americanos, que Perdón, tiene por función... disculpe, solo una Sí. precisión. Yo tengo el proyecto del nuevo Código Procesal Civil. ¿Se integran? ¿Han Por trabajado supuesto. ustedes? Ok. El doctor Giovanni Priori, ¿no?, ha tenido varias reuniones con nosotros, y en el código se condensa justamente lo que estamos implementando. Cuando se ha dado a luz el proyecto definitivo, el ministro de aquella época, el doctor Vega, ¿no?, indicó y elogió el trabajo que veníamos haciendo los jueces, porque justamente lo que estamos haciendo nosotros es adelantarnos a lo que se va a aprobar en este código. ¿Qué establece este código? La audiencia preliminar. ¿Qué hace la audiencia preliminar? Concentra los actos procesales. El Código Procesal Civil, en su texto original de 1993, tenía una audiencia de saneamiento, una audiencia de conciliación, una audiencia de pruebas. Lo que hemos trabajado nosotros es simplificar el número de audiencias, justamente para evitar que los procesos se dilaten demasiado. Entonces solo tenemos 2 audiencias. Una audiencia preliminar, en la cual los abogados tienen que hacer sus alegatos de apertura o su teoría del caso, donde el juez va a buscar la conciliación. Eso es sumamente importante. Llama la atención cómo en otros países de Latinoamérica se logra conciliar hasta un 25% de las causas que llegan a los despachos, y con eso se logra una justicia efectiva y se disminuye la carga procesal. En la audiencia preliminar también se realiza el saneamiento del proceso, el saneamiento probatorio, y la causa queda expedita para pasar a la audiencia de pruebas. En la audiencia preliminar se resuelven todos los incidentes, todos los escritos que hayan podido presentar las partes. Por tanto, el expediente queda limpio para pasar a la audiencia de pruebas. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Con esta propuesta, ¿ustedes creen que con el número actual de jueces es viable esta propuesta? Doctora, es que esta propuesta no solo es del ámbito de las audiencias. Nosotros hemos conformado módulos corporativos de litigación oral. Estamos cambiando la estructura del juzgado unipersonal por los juzgados corporativos. Esto permite que podamos aplicar los trabajos en escala, que las unidades de calificación se dediquen a calificar los recursos, que es un grupo especializado de gente en esta materia. Entonces podemos avanzar muchísimo más. El juez únicamente se va a dedicar a las audiencias y a resolver su proceso. Él se desentiende totalmente de todas las labores administrativas que actualmente quitan mucho tiempo al juez y no le dan tiempo para poder sentenciar. Y una cosa fundamental, una vez terminada la audiencia, el juez en el acto expide la sentencia o da a conocer el sentido de la resolución, y en los 10 días posteriores expide la sentencia. Entonces es un proceso muchísimo más célere. Tenemos el primer proceso que ha llegado a la Corte Suprema, que se trata de un desalojo por ocupación precaria que se inició en el mes de diciembre del 2018 en el plan piloto en la Corte de Arequipa. Este expediente en las 3 instancias, en el juez especializado, en la Sala Superior y en la Corte Suprema, ha demorado menos de un año. ¿Cuánto se demora actualmente un proceso de desalojo por ocupación precaria en un trámite escrito? De 4 a 5 años. Suficiente, señor, le agradezco. Le voy a permitir preguntas de otros señores. Gracias. Gracias a usted, doctora. El doctor de Laza quiere hacerle una pregunta, doctor Bustamante. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Mi pregunta va en ese sentido. La Junta Nacional de Justicia busca alguna persona, sobre todo los candidatos, que no solamente sea juez, tiene la posibilidad de ser presidente de la Corte. Entonces yo quisiera preguntarle un poco más sobre gestión, pero no la gestión vinculada al despacho, porque ya he visto que mis colegas le han preguntado sobre el particular, sino la gestión dentro de las políticas públicas. El Estado tiene más de 60 políticas públicas en distintas áreas. Yo le pregunto, ¿cómo articular a ese posible presidente, que podría ser cualquier candidato, cómo articular las políticas públicas con
con un sindicato, que son, tengo entendido, más de 50 sindicatos, problema de sueldos que tiene el personal, problema de bienestar y de recursos humanos, ¿cómo puedo articularlo en este Estado de Derecho cuando nosotros afirmamos, y es lo que debe ser hoy día, en que todos los poderes del Estado están al mismo nivel, no hay ninguno que sea superior que otro? ¿Cuál ve usted que debe ser la visión? Yo le planteo a usted, ¿cuál debe ser la visión de ese presidente del Poder Judicial para articular en función de la República? Bien, yo creo que un presidente de la República tiene que coordinar con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con el sindicato con los varios sindicatos de trabajadores que tenemos en el Poder Judicial. Hacerles entender a nuestros trabajadores que lo que primero tenemos que hacer es mejorar nuestra imagen. Si nosotros mejoramos nuestra imagen, si damos un servicio de calidad, obviamente vamos a tener mejores posibilidades para obtener mayores recursos. Es lamentable que nuestro personal jurisdiccional esté totalmente desfasado en el aspecto económico, pero lamentablemente el Poder Judicial no es el que establece las remuneraciones del personal, pero tenemos que trabajar todos en conjunto para que los trabajadores reciban la remuneración que les corresponde por la labor que realizan. Pero para esto, como les digo, tenemos que mejorar nuestra imagen. Por ejemplo, plantear al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, que nos aprueben presupuestos por resultados, que nos asignen una cantidad de dinero específica y nosotros nos comprometemos a resolver tal cantidad de expedientes y que ese dinero pueda servir también para incrementar las remuneraciones de nuestros trabajadores. ¿Sabe el monto del presupuesto que tiene el Poder Judicial? El Poder Judicial actualmente tiene 3.000 y un poco más de 3.000 millones de soles de presupuesto, pero esto es menos de la mitad de lo que solicitó el Poder Judicial. Recuerde usted, doctor de la ASA, que el Poder Judicial hizo una acción de cumplimiento en el año 2004 contra el Poder Ejecutivo para que se respete su presupuesto. Y el Tribunal Constitucional le dio la razón al Poder Judicial. Dijo que su proyecto de presupuesto que presente el Poder Judicial no podía ser modificado por el Poder Ejecutivo y que este presupuesto debería ser sustentado ante el Congreso de la República por el presidente o la presidenta del Poder Judicial para que se asignen el presupuesto respectivo. El presupuesto, creo que el 80% se va en gasto corriente y únicamente queda un 20% para infraestructura, para implementar nuevas tecnologías. Entonces, eso hace que también la institución esté, digamos, en desventaja, ¿no? Porque no podemos modernizarnos para prestar un mejor servicio de justicia. Okay, muchas gracias. Gracias a usted. Me quedan solo muy pocos segundos. Doctor Bustamante, hemos escuchado su trayectoria profesional, académica. Creo que ha sido muy, muy claro cómo lo ha explicado usted. Yo quisiera preguntarle más bien por Ramiro Bustamante como persona, su contexto familiar y como ciudadano. Usted podría hacernos una brevísima autopresentación, pero como persona y como ciudadano. Bien, como persona me esmero constantemente por ser un buen hijo, un buen esposo y un buen padre, que mi hija pueda ver en mí un ejemplo a seguir. Curiosamente, ella también sigue Derecho. Yo quería que estudiase otra carrera, pero ella tiene la vocación y le gusta el Derecho, entonces que vea en mí un ejemplo a seguir. Ramiro Bustamante como ciudadano. Como ciudadano, yo soy una persona preocupada por los valores y principios democráticos del país. Soy una persona que me preocupo por mi personal, que valoro el trabajo de la gente que colabora y apoya con nosotros. Y siempre estoy pendiente de ellos y cuando puedo ayudarlos de alguna forma, estoy presto a hacerlo. Doctor Bustamante,
estoy seguro, hay un libro que ustedes de hecho lo han leído porque lo han publicado en el Poder Judicial, Historia de la Corte Suprema. En la parte final hay toda una galería de fotos de jueces. 3 jueces que a usted le genera o 3 jueces que le generan inspiración. ¿Cuáles son esos 3 jueces notables en la historia de la República? Bien, efectivamente existe un libro sobre la historia de la Corte Suprema hecho por el doctor Carlos Ramos Núñez, que en paz descanse y que ha sido uno de los mejores historiadores de derecho que hemos tenido en el país. En este libro se recapitula toda la historia del Poder Judicial desde la República de 1821 hasta el gobierno de Velasco, creo que ahí termina. Bien, yo quisiera destacar, igual que lo hizo el doctor Javier Arévalo en su discurso del año 2020 sobre el Día del Juez, la figura del juez Juan Antonio Ribeiro. Juan Antonio Ribeiro fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la época de la invasión de las tropas chilenas a la ciudad de Lima en 1881. Y el jefe de las tropas chilenas le remitió una comunicación para que en forma inmediata se reactive la Corte Suprema y el Servicio de Justicia a nivel nacional. Se reunió la Corte Suprema en esa época y decidieron que no iban a acatar esta disposición y que el Poder Judicial no iba a reiniciar sus actividades. Y empezaron a poner una serie de pretextos. Primero, que era el periodo de vacaciones y que en vacaciones nadie trabajaba y no había forma de poder reincorporarse a sus labores. ¿Qué valores usted destaca en ese magistrado? En ese magistrado destaco el valor de no someterse a una fuerza opresora externa, con lo cual, si lo hacía, estaba reconociendo ese poder extranjero en nuestro país y estaría minando las bases de nuestro sistema democrático. Y no lo hicieron, sino hasta después de 3 años, creo, cuando ya se retiraron estas tropas. Entonces, es un ejemplo digno a seguir. Doctor Bustamante, finalmente, ¿cuál es su mejor referente doctrinario en derecho procesal? ¿Nacional o internacional? No, internacional. Bien, yo soy lector de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, en su teoría general del proceso, es muy claro, por ejemplo, al hablar de las normas, ¿no? La unidad, la coherencia, ¿no? Entonces, y la plenitud. Entonces, Norberto Bobbio creo que es un muy buen referente para hablar sobre teoría del proceso. Y en el ámbito nacional, el doctor Juan Monroy Gálvez, quien, como lo dije, ha hecho un magnífico trabajo con el Código Procesal Civil, también es un referente a seguir en cuestiones procesales. Muy bien, doctor Bustamante, estamos muy agradecidos por su participación, por sus respuestas. Esta entrevista personal ha concluido. Puede usted retirarse en el momento que usted disponga. Permítame, presidente, unas palabras. Primero, para agradecerles por su atención y segundo, para felicitarlos. Esta es la 3ª vez que me presento a una entrevista como estas, pero es la primera vez que en este ambiente respiro un aire de decencia, de transparencia y de honestidad. Muchas gracias.